se empieza a constituir el camino perfecto de la impunidad para que Álvaro Uribe Vélez salga librado del proceso de casación que hoy se libra en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Y no es por falta de pruebas, es por exceso de poder. Hace apenas 2 semanas, las víctimas del caso solicitaron que se retirara del proceso al magistrado Carlos Roberto Solorzano. La razón, que su hijo trabaja en la oficina del procurador Vladimir Cuadro Crespo, el mismo funcionario que durante el juicio pidió la absolución total de Álvaro Uribe Vélez frente a los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación. Un dato que como mínimo enciende todas las alarmas. Pero la semana pasada, 9 magistrados de la Corte Suprema declararon infundada la recusación presentada por los apoderados de las víctimas. El resultado, que el magistrado Solorzano seguirá decidiendo sobre el destino judicial de Álvaro Uribe Vélez. Y seamos honestos, ya podemos ir imaginándonos el resultado del fallo, porque es justamente en casos como este donde uno entiende que el debate no puede ser solamente legal, sino también político y ético. ¿Cómo se deja en manos de una sola persona una decisión que tiene consecuencias históricas con alguien que ha actuado a favor abiertamente del acusado? Como decía Cancerbero, no hay que ser Nostradamus para saber lo que va a pasar. Y aún así, seguimos creyendo que la justicia en Colombia no necesita una reforma. A mí personalmente me sorprende cómo es posible que de una instancia a otra los fallos puedan ser radicalmente distintos, cuando los hechos son exactamente los mismos. Y para la muestra un botón, el caso de Álvaro Uribe, condenado en primera instancia a 12 años de prisión y apenas 2 meses después absuelto en su totalidad. ¿Esto qué es? ¿Justicia o recocha? Pero esto es lo que ocurre cuando la justicia es vulnerable y cede frente al poder. Ahora, para quienes ya olvidaron por qué está siendo acusado Álvaro Uribe Vélez, déjenme refrescarles la memoria. Todo comenzó hace más de 15 años, en el 2011. 12 paramilitares, uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo que trabajó en la finca Las Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez, denunció que Álvaro Uribe había promovido la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Una acusación que no suena tan descabellada cuando su hermano, Santiago Uribe Vélez, fue fundador del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. En ese entonces, quien hace pública esta denuncia es el hoy candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Uribe, furioso, contraataca. En 2012 denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, pero el tiro le sale por la culata, porque 6 años después, en el 2018, la Corte concluye que Cepeda no cometió ningún delito y por el contrario encuentra indicios de que Álvaro Uribe Vélez podría haber manipulado testigos. Y ahí empieza todo y aparece Diego Cadena, hoy condenado a 7 años de prisión. Pocos días después, el abogado Diego Cadena visita a Monsalve en prisión para hacer que cambie su declaración, pero lo que no sabía es que estaba siendo grabado. Le ofrece beneficios jurídicos a cambio de declarar en contra de Cepeda. Esa grabación llega a la Corte Suprema de Justicia y es ahí donde formalmente se abre el caso Álvaro Uribe Vélez. En los 2 años siguientes, Uribe es llamado a indagatoria y en 2020 la Corte Suprema ordena su detención domiciliaria por presunta manipulación de testigos. Pero cuando Uribe ve que la cosa se está poniendo seria, hace una jugada maestra, se retira del Senado. ¿Para qué? Para que el proceso deje de estar en manos de la Corte Suprema de Justicia y pase a la Fiscalía General de la Nación, donde estaban sus amigos en ese entonces. Lo que no sabía era que ese tiro también le iba a salir por la culata más adelante. Pero en ese entonces fue una jugada inteligente, porque en ese momento la Fiscalía estaba dirigida por Francisco Barbosa. ¿Lo recuerdan? Un hombre de su entera confianza. En 2021, el primer fiscal del caso pide la preclusión, cerrar definitivamente el proceso, pero los jueces dicen no señor. Un segundo fiscal vuelve a pedir la preclusión y los jueces le dicen no otra vez. Finalmente, en 2024, ya con Luz Adriana Camargo al frente de la fiscalía, el ente acusador llama a Álvaro Uribe Vélez a juicio. ¿Cómo va cambiando la justicia, no? Y aquí se demuestra algo clarísimo. La justicia en Colombia no camina por las instituciones, camina por las personas que las dirigen. El año pasado, los hermanos Uribe fueron declarados culpables. Santiago, condenado a 28 años, y Álvaro Uribe, condenado en primera instancia a 12 años. Pero increíblemente, 2 meses después,
Álvaro sería absuelto. Mientras tanto, Diego Cadena, el abogado que ofreció sobornos a los testigos, sí fue condenado a 7 años de prisión. ¿Y por qué? Porque quedó comprobado que intentó sobornar a Monsalve. Es decir, ya fue condenado quien hizo el trabajo sucio, pero no quien se benefició de ese trabajo, porque 2 de los 3 magistrados en segunda instancia consideraron que Uribe nunca dio la orden directa a Diego Cadena. ¡Qué ridículo! Y hoy a Álvaro Uribe le quedan 3 opciones para no quedar condenado. La primera y la menos viable es retomar el control del poder político para volver a acomodar la justicia a su favor, algo cada vez más difícil con una ciudadanía joven, crítica y vigilante. La segunda opción es que el caso supere los 5 años. No sabemos si Álvaro Uribe tiene la salud suficiente para soportar hasta ahí. Y la tercera, y la que creo que podría ocurrir, es que la justicia vuelva a ceder, porque en Colombia, seamos claros, todo tiene un precio. Por eso estas elecciones son decisivas, porque definen si seguimos condenados a otro periodo de impunidad para los poderosos o si por fin la justicia alcanza a quien tenga que pagar. Los invito a suscribirse a mi canal y comentarme si ustedes consideran que las cosas pintan como el escenario perfecto para que Álvaro Uribe Vélez quede también absuelto en la Corte Suprema de Justicia.